Muy bien, buenos días a todos, queridos hermanos. El Señor os siga bendiciendo, como también me lo hace a mí. Ayer tuvimos un día estupendo, ¿verdad? Algunos de nosotros. Por ahí en Santa María. Sí, lo pasamos bien, después de todo, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51. Vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para hoy, para nosotros, este manjar que es su palabra. Y vamos a intentar abrir nuestro corazón, a estar atentos, ¿verdad? Porque en la medida en la que abramos nuestro corazón y tengamos atención, pues el Espíritu de Dios va a trabajar de una manera más efectiva, ¿no? No es lo mismo que una persona esté pensando ahora en la comida que va a comer después, o si tiene que poner la lavadora hoy, o cualquier cosa, porque así no se va a enterar nada, por más que se predique la palabra. Pero si uno está centrado, y ¿sabe qué pasa? Que suele ser que en estos momentos las tinieblas suelen intervenir. No les interesa que escuchemos la palabra atentamente, porque la palabra produce vida, produce cambios. Entonces intenta distraer por todos los medios. Ahí te levanta alguien pidiéndote un cargador del móvil, ahí te levanta una conversación fuera de lugar, en fin, todas estas cosas. No, unos pensamientos que se van por ahí, ¿no? Raros. Entonces vamos a proponernos centrarnos en la palabra de Dios. Y para ello vamos a comenzar con una oración. Amén. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te suplicamos que, como vamos a leer tu palabra, Dios mío, y no queremos que nada ni nadie de este mundo, ni del mundo espiritual, nos distraigan, porque queremos recibir todo lo que tú tienes preparado de antemano para cada uno de nosotros, pues queremos pedirte que tu Santo Espíritu tenga control absoluto de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Señor, que tú mantengas a raya todo espíritu de distracción y que no permitas que nada impida que podamos alimentarlos con todo lo mejor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el Salmo 51 del versículo 1 al versículo 17. Salmo 51 del 1 al 17. Amén. Pues dice así la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, es decir, cuando tú juzgas. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Bueno, crea en mí un corazón limpio. Este es, por excelencia, el salmo modelo de confesión del pecado. A lo largo de la historia de la cristiandad y a lo largo de la historia del pueblo de Dios, este salmo ha sido muchas veces usado como modelo de ayuda para ponerse a cuentas con Dios. Muchos lo han usado para ser guiados para esa reconciliación con Dios después de haber pecado, después de tener la conciencia completamente cargada y dolorida por haber defraudado a Dios de las múltiples maneras de las que le podemos defraudar. Es por tanto también la oración sincera de un hombre que quiere arreglar las cuentas con Dios, pero además es un grito desesperado, de angustia por el sentimiento de vacío que produce el pecado. ¿Cómo había llegado David a este punto? Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito. Seguramente la mayoría ya lo sabemos, pero quizás si hay alguien que no lo sabe muy bien, pues vamos a entrar en materia. Dice que en el tiempo de los reyes, cuando los reyes salían a la guerra con sus ejércitos, David decidió no hacerlo. Decidió no cumplir con su responsabilidad, sino quedarse en Jerusalén, en su palacio, a vivir cómodamente mientras su ejército, sus hombres, peleaban en la frontera, ¿no?, con sus enemigos. Y entonces dice que él se acostaba tarde, se levantaba tarde, tenía una vida completamente desordenada. Yo no sé si le quedaría tiempo también para tener un tiempo de oración, de lectura de la palabra. No lo sé qué tipo de comunión tendría David en esta etapa de su vida, ¿no? Lo que sí sabemos es que tenía demasiado tiempo libre, tanto que un día se paseó cerca de una de sus ventanas del palacio y por casualidad vio en la casa de enfrente, donde había un patio, vio a una mujer muy bella que se estaba bañando, la estaban bañando allí otras mujeres, seguramente tendrían alguna especie de cortina, alguna cosa, pero él vio allí y ¿qué pasa? Pues que empezó a... Madre mía, ¿qué es eso? ¿De quién es esa mujer? A ver, oye, entonces mandó a sus criados y le dijeron, traedme esa mujer aquí. En un acto despótico, ¿verdad? Un acto impropio de un rey, de un gobernante, decidió que esa muchacha tan hermosa tenía que venir para que él la pudiera conocer y tal, ¿no? Entonces dice que la mujer vino. No sabemos cuáles fueron las artimañas que usó, no sabemos las presiones que ejerció en esta mujer, que se llamaba Betsabé, que por cierto era la mujer de uno de sus capitanes del ejército, que sí estaba en el frente de batalla, y entonces resulta de que tuvo relaciones sexuales con ella, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto que la dejó embarazada. Y vino el problema, porque entonces David dijo, ¿pero qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me voy a escapar yo de esta vergüenza? Que he hecho algo terrible, pero bueno, mira, yo me callo, vamos a ver si lo pueden cubrir, ¿no? Vamos a ver si lo pueden cubrir. Entonces coge y manda a venir a su capitán. Capitán, vente a mi presencia, te llamo. Llega el capitán del frente, diga mi rey, creo que eres uno de mis mejores soldados y como estás peleando tanto tiempo, creo que deberías tener un tiempo de descanso. Vete con tu mujer, te enfiesta, te acuestas con ella y tal, y disfruta, a ver si la puedes embarazar y tal, y así yo pues me libro del problema. Pero resulta de que este capitán, que se llamaba Urías Eteo, era un hombre que tenía dignidad y valores, y él dijo, no, yo no puedo hacer esto, porque mis hombres están durmiendo al raso en el frente de batalla, y yo no puedo estar aquí
cómodamente acostado con mi mujer y no puedo, no me considero yo con esa... me da vergüenza, ¿no? Dice que sí, que lo hagas, hombre, y no hubo forma. Entonces, ¿qué decidió David? Dice, bueno, pues a este tío yo le tengo que empaquetar el marrón como sea, porque no puede ser. Entonces, mira, ven aquí que te voy a invitar a una comilona, una buena cena, y vamos a descorchar unas botellitas de vino, vas a ver cómo nos vamos a poner. Oh, qué honor, mi rey. Pues allí lo emborrachó, lo puso como una cuba, y dice, ¡ah, ahora vete con tu mujer, vete, a ver si ahora sí... Pero ¿qué pasa? Que tenía una castaña tan grande que el hombre no fue capaz de acostarse con su mujer. Y dice, ¿y qué voy a hacer yo? No tengo más cosas que hacer. Así que dice, Urías, mira, tengo una orden muy secreta que tienes que dar al general jefe que está allí en el frente, te la voy a dar sellada, no la puedes abrir ni tú, y se la llevas, y dile que la cumpla esta orden sí o sí. ¿Qué había en esa orden? General, manda a este hombre, a Urías, a lo peor del frente de batalla para que lo maten. Y entonces resulta de que va allí Urías, todo confiado, le entrega a su general, el general se entristece por esa orden del rey, y entonces resulta de que coge y lo manda al frente de batalla, y en ese frente de batalla lo matan a Urías. Entonces llega David y dice, problema resuelto. Este se ha muerto, en una de esas venidas yo puedo decir que estuvo con su mujer, la embarazó, el hijo que tiene no es mío, tal, y entonces ya. Pero, amigo mío, aparece un profeta, el profeta Natán, profeta de la corte, y le dice, Majestad, quería poner un ejemplo. Mira, ese es un caso que ha ocurrido, que un hombre muy rico tenía mucho ganado, muchas ovejas y tal, pero tenía que hacer una fiesta y tenía que matar. Y entonces cogió y a uno de sus sirvientes, que tenía una sola corderita, ¿verdad? Y la cuidaban y la querían mucho, y hasta incluso se acostaban en la cama las criaturas, los niños con ella y tal, jugaban, le querían mucho, se la quitó, la mató para hacer el banquete. ¿Qué te parece esto? Y entonces David, completamente enojado, dijo, ¡ese hombre merece la muerte! Dice, pues esto es lo que tú has hecho. De parte de Dios te digo esto, tú le has robado la corderita cuando tú tenías un montón de ovejas y hubieras hecho lo que hubieras querido, pero has cogido lo que no tenías que coger. Por tanto, ahora, y entonces él cae en la cuenta, ¡ay, Dios mío, lo que he hecho! Y encima Dios me ha descubierto, y encima, ¿qué voy a hacer ahora? Y le entra un bajón, un sentimiento de culpa tremendísimo, una conciencia de pecado muy severa, ¿no? David reconoce que no tiene excusas ni ningún derecho al perdón de Dios. He metido la pata tan grandemente y encima he querido ocultarlo que yo sé que no merezco que Dios me perdone. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que son indebidas, sabiendo que son indebidas, pero intentamos ocultar, ya sea en la iglesia, ya sea a otras personas, ya sea a otros hermanos? Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu de Dios que mora en ti, si eres un verdadero cristiano, ese te va a decir claramente, te va a denunciar, te va a condenar por ese pecado que tú has hecho. Y no te va a dejar tener la conciencia tranquila. No vas a poder dormir tranquilo, no vas a poder, si de verdad eres un creyente, si no, oye, no tienes problema, ¿verdad? Pero si tú lo eres, a ti te va a ocurrir lo mismo que a David. Tú vas a tener un profundo sentimiento de tristeza por lo que has hecho, y además una vergüenza, la vergüenza que produce el pecado, sobre todo cuando el pecado es descubierto. Y sabes que Dios siempre va a descubrir el pecado de cada uno de nosotros. No hay nada escondido que no salga a la luz, dijo Jesús. Todo saldrá a la luz. No trates de esconder nunca, jamás tu pecado, sino ponlo delante del Señor. Ponlo delante del Señor. Mira, me denuncio a mí mismo, Señor. Yo he hecho esto, sé que no tendría que haberlo hecho, pero aquí estoy, soy culpable, lo reconozco. Ahora solamente espero en tu perdón.
ten piedad de mí, ten piedad de mí. El Espíritu Santo lo había reprendido severamente, pero también, ¿sabes una cosa? Lo que yo veo en este salmo es que Dios no solamente quiere exponerlo y denunciarlo, sacarlo a la luz, sino que lo que pretende no es humillarlo, no es arrasar con él, no es condenarlo al infierno, no. Lo que el Espíritu Santo trata es de que él se dé cuenta, reconozca para poder restaurarlo. Para que él pida clemencia. Y lo haría como cualquier condenado a muerte que sabe que no puede esperar nada más que un acto de extraordinario de parte de un juez que diga: te conmuto la pena de muerte, aunque eras merecedor de la pena de muerte, te conmuto la pena de muerte. Eso es lo que David estaba esperando en este momento. El Señor quiere levantarle, quiere producir en él una verdadera transformación, como hemos visto aquí, un corazón puro y un espíritu recto, y quiere levantar su ánimo abatido por causa del pecado. El pecado abate. El pecado te hace sentir miserable. El pecado te hace sentir separado de Dios. El pecado a veces no solamente te hace sentir separado de Dios, sino que en ocasiones puedes sentir que incluso Dios se fue y te abandonó. Y es que David estaba profundamente triste y perdido, algo que le tenía verdaderamente abatido, triste. Había perdido algo tan importante para él. ¿Qué es eso tan importante que había perdido? ¿Qué es lo que había perdido? ¿Qué era eso tan importante que David había perdido? Bueno, la Escritura nos lo dice. David había perdido el gozo de su salvación. El gozo de la salvación es algo tremendo. Mira, cuando nosotros no somos creyentes, ¿verdad? No hemos conocido a Jesucristo, podemos tener en la vida momentos de alegría, podemos tener momentos de mejores, peores, tal, pero, ¿sabes? Siempre, al menos eso me pasó a mí. Yo tenía un vacío dentro de mi alma, dentro de mi corazón, que yo, ni todos los momentos felices de esta vida me podían tranquilizar, no podía llenarme, estaba completamente vacío porque me faltaba lo único que podía llenarme. Y el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Mira, y este vuélveme significa devuélveme. Es decir, yo lo he tenido antes, pero ahora ya no lo tengo. Lo he perdido. Y yo sé lo que vale, porque lo he disfrutado. Me he gozado mucho con ese gozo de la salvación, esa seguridad de mi salvación, ese saber que, aunque cierre mis ojos aquí, automáticamente los abro en la presencia del Señor, que tengo un más allá, que tengo un futuro, una esperanza, que no voy a ir al infierno, que no me voy a ir a un mundo etéreo, que no sé cómo es. Tengo la seguridad, tengo la Escritura, tengo al Señor Jesucristo, que me ha dicho dónde voy a ir y cómo voy a ir y en qué condiciones voy a ir. Pero él había perdido ese gozo. Ya no lo tenía más consigo. Había perdido la comunión con el Espíritu Santo. Y por tanto, había perdido la paz de Dios. ¿Sabes lo importante que es la paz de Dios? Mira, algunos dicen que lo más importante es el dinero, otros dicen que la salud, otros dicen, yo no lo sé. Yo creo que lo más importante es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa es la que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Es esa paz que nos permite tener sosiego en medio de las pruebas, de las dificultades y de las tribulaciones diversas que nos van a azotar en la vida como torrentes que vienen ahí pues contra nuestras edificaciones, contra nuestra propia vida. Si estamos bien anclados, no podrán con nosotros, ahí estaremos firmes. Pero ese gozo es algo que nadie nos puede robar. Incluso, se cuenta que cuando en el primer siglo estaban echando a los cristianos a los leones en los circos, en el circo de Roma, por ejemplo, en el Coliseo, todo esto,
y salían las fieras para devorarlos, toda la gente estaba allí gritando, les gustaban ese tipo de espectáculos. Y dice que los cristianos estaban cantando. De hecho, hay algunos historiadores romanos de la época que lo tienen hecho constancia en sus escritos, que no comprendían cómo los cristianos podían estar cantando y desafiando y burlándose de la muerte, porque tenían el gozo de la salvación de Dios. ¿Tú quieres saber lo que es el gozo de la salvación de Dios? Ven a Jesucristo con toda tu alma y con todo tu ser. No te dejes ni un ápice. Ven a Él y llénate de Él. Hazlo el centro de tu vida. Hazlo lo más importante de tu vida. Hazlo tu esperanza. Y comprenderás lo que es el gozo de la salvación de Dios, que, por cierto, David había perdido y estaba pidiéndole al Señor que se la devolviera. Había perdido la seguridad de la salvación, había perdido hasta la salud física y emocional. David, por causa de su pecado, había perdido hasta la salud física y emocional. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él lo expresaba así: me siento tan mal, me siento enfermo, Señor. Tú me has abatido. No, Dios no le ha abatido, ha sido Él por causa de su pecado y su maldad, la maldad de su corazón, lo que le ha llevado al abatimiento. Pero Él lo expresaba así, de esta manera. ¿Cuántas veces podemos perder como David, y a veces sin darnos cuenta, la comunión con Dios? Y el gozo sin igual y la paz que ello produce por descuidarnos ante las tentaciones. Muchas veces nos creemos tan fuertes, ¿verdad?, ante las tentaciones, pensamos, bueno, yo estoy bien, a mí esto, a una persona un poco más débil puede ser, pero a mí, yo estoy firme, yo estoy fuerte, yo sé quién soy, yo sé, incluso algunos dirán, ¿en quién he creído? Sí, muy bien. Pero ¿sabes lo que dijo la Escritura? Lo que dice también, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Sabes por qué? Porque el autor de la tentación tiene mucha más sabiduría y conocimiento que todos nosotros juntos. Tiene muchos años. Dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, no podemos andar jugando con las tentaciones. No podemos estar jugando con nuestras debilidades, dándole cuerda para que, no, si no pasa nada, un poquito y ya está, no. No, cuidadito. Y muchas veces, por no darle el valor y la importancia que se merece, pues acabamos cayendo como David. Mira, ¿qué se iba a imaginar David? Que por asomarse, primero, por no cumplir con su obligación de salir, como tenía que haber salido con su ejército a guerrear. Era la época en la que los reyes, dice la Escritura, salían a la guerra. Seguramente sería el mejor tiempo del año. Primavera, ¿verdad?, que no haría mucho calor, no haría mucho frío, entonces, venga, el rey está con nosotros, él ha venido a combatir con nosotros. Eso daba valor al ejército, le ponía ardor guerrero y tal, y valor, y entonces salían ahí a pelear con más fuerza todavía. Pero él decidió quedarse en su casa, no cumpliendo su obligación como líder, como rey, como gobernante del pueblo de Dios. Todos nosotros debemos de ser conscientes de que tenemos una responsabilidad y una obligación delante de Dios por ser hijos suyos y siervos suyos. Y todos debemos de estar donde tenemos que estar siempre y no eludir la responsabilidad o decir, bueno, que lo haga otro, yo ahora, aunque tendría que estar, pero no voy a estar, me voy a retirar un poquito. No. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha elegido, tú tienes una responsabilidad. Y tienes que obrar con diligencia y con consecuencia. Hay una anécdota que me gustaría contaros. Yo estaba un día trabajando, como sabéis, yo he trabajado por 44 años como guardia civil y en una época estaba trabajando en la prisión y estaba en una de esas torretas de vigilancia que tenía una pasarela para aquí y para allá. Y en esa ocasión me tocó vigilar donde estaba el patio de las mujeres. Las mujeres estaban allí en un muro, y allí se veía un patio y donde en aquella época a los hijos se les permitía estar con sus madres hasta cierta edad. Correteaban por allí con las madres y todo eso. Y entonces resulta
de que una de ellas llamó a su hija y le dijo: ¡Libertad! ¡Ven aquí! Y eso me llamó a mí la atención. Fijaos qué nombres son capaces de poner aquellos que han perdido la libertad. Libertad. ¿Por qué la llamó libertad? La podía haber llamado, yo qué sé, María, Dolores, Manuela, yo qué sé, Vicenta, pero la llamó libertad. ¿Qué significa esto? Pues significa que esta muchacha que estaba allí presa no había valorado bastante su libertad hasta que la había perdido. Una vez perdida, la valoraba, la reconocía, incluso hasta el grado de haber puesto ese nombre a su propia hija. En demasiadas ocasiones dejamos de valorar la bendición de Dios y solo la echamos en falta cuando la hemos perdido. Como David. David estaba súper bendecido por Dios. No le faltaba nada. Si hubiera querido tener mujeres, las hubiera tenido, aunque hubiera sido pecado, porque eso ya sabéis que la Escritura Dios. Pero él podía haberlo hecho. Pero fíjate por dónde, por no hacer lo que tenía que hacer, estando donde no tenía que estar, teniendo una vida ociosa. No seas un cristiano ocioso, por favor. No seas un cristiano ocioso. Dedícate siempre a la obra de Dios, porque sabes, todo eso tiene premio y recompensa en esta vida y en la venidera. Muchos quieren la bendición de Dios, quieren la recompensa de Dios, quieren, como esos que hemos estado estudiando este jueves, Juan y Jacobo, que yo quiero estar a la derecha y a la izquierda de tu reino. Y Jesús les dice: pero vosotros sabéis lo que estáis pidiendo. Para esto hace falta pagar un precio. Yo lo voy a pagar, vosotros estáis dispuestos. Muchos quieren el premio, la recompensa, los honores, pero no quieren el esfuerzo, el sacrificio, no quieren el compromiso con Dios. Y eso no puede ser así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar lo que Dios nos ha dado, esa bendición que Dios nos ha dado, no sea que la perdamos. Es muy fácil perderla, ¿sabes? Por una tontería, o algo que nosotros pensamos que es una tontería, pero que va a más. Y al final te ves en un hoyo del que no puedes salir. La bendición de Dios es la bendición, es lo mejor que puedes tener en bendiciones. Si hubiera por ahí un supermercado de bendiciones, yo te aseguro que si tú vas al estante donde pone bendición de Dios, no tienes que buscar nada más. Es la mejor, en calidad-precio. La mejor, Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la verdadera bendición. No busques bendición, no busques placer, no busques gozo, no busques satisfacción, no busques llenar tu corazón de nada fuera de Dios. ¡No! Porque todo lo que no está en Dios está en el mundo. Y lo que está en el mundo, ¿quién está detrás del mundo? El enemigo. Así que no nos dejemos engañar. Valoremos la bendición de Dios. Mira, David había perdido el gozo de la salvación de Dios, que esto era terrible para él, no lo tenía hundido. Pero también vemos en este capítulo 51 que David anhelaba con todo su corazón esa restauración. Era lo más importante, lo prioritario en su vida. Él necesitaba la restauración de nuevo. David clama, suplica, más bien diría yo, a Dios que le dé otra oportunidad. Ten piedad de mí, Señor. Lávame y límpiame. Borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu de rectitud dentro de mí, por favor. Mira, soy una piltrafa. He metido la pata. Te he querido hasta engañar a ti. He querido engañar a todo el mundo. Pero, Señor, gracias te doy porque tú no me has dejado en mi maldad, sino que me has denunciado. Has hecho que mi maldad salga al exterior, para que yo ahora pueda humillarme delante de ti. Yo necesito que tú me perdones y que restaures mi relación contigo. Quiero saber que de nuevo, Señor, tú me consideras tu amigo, tu hijo, que me amas. Quiero tener esa certeza en mi corazón. Quiero volver a sentirte. Quiero volver a disfrutarte cada día intensamente. Quiero saber que caminas conmigo. Quiero saber que tú estás ahí con una sonrisa. Quiero saber que tú me valoras. Quiero saber que te tengo conmigo, Señor.
David sabe que nada en este mundo llenará su vacío, ni siquiera la hermosura de Betsabé. Ya no valía ni 3/4. Un momento, pero ya se acabó. Ni conseguir todas las mujeres, él podía conseguir todas las mujeres, ni todas las riquezas. Tenía riquezas, David, y si quisiera más todavía. Ni sacrificios, ni sueños a alcanzar, ni metas a alcanzar, como dice el versículo 16 y 17. Mira, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice el 16, porque no quiere sacrificio. Es decir, Señor, si tu perdón pudiera venir a mí porque yo hiciera cosas, porque yo hiciese sacrificios, hiciese penitencias, lo que sea, si fuera porque depende de mí, las cosas que yo pueda hacer, pero no es así, Señor, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría gustoso, pagaría todo lo que tengo, mi reino, por volver a tener tu presencia conmigo y el gozo de tu salvación. Pero dice, los sacrificios que Dios quiere son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A veces metemos la pata tan profundamente, y no vamos a empezar ahora, aquí no se trata de juzgar, pero todos sabemos, ¿no? Hay veces en la vida que hemos hecho cosas verdaderamente malas, aún siendo creyentes. Cada uno lo sabemos. Pero también sabemos que no podemos hacer nada para recuperar el amor de Dios, para recuperar el perdón de Dios, para recuperar el gozo de su salvación. Solamente humillarnos delante del Señor, solamente esperar en su gracia, solamente clamar a Él y decir, Señor, lo sé, lo siento, no puedo hacer nada, perdóname por favor. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Lo único que David desea realmente es regresar a Dios, y necesitaba el Espíritu Santo. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más deseas? De ello depende tu relación con Dios y con tu salvación. ¿Verdaderamente deseas la comunión con el Espíritu de Dios? ¿Verdaderamente Jesús te llena? ¿O simplemente estás siguiendo una religión? Mira, yo no quiero religiones. Yo quiero tener un estilo de vida, quiero tener una vida de experiencia, una experiencia de vida con Jesús, cada día. La religión no te salva, ¿sabes? El único que salva es Jesucristo. Amén. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Él fue el que sin tener culpa ninguna quiso aceptar, cargar todo nuestro pecado, el tuyo, el mío, el de todo, y hacerse miserable por amor a ti. Y Él fue el que fue a la cruz cuando deberíamos de ser nosotros los que estamos allí clavados, pero Él quiso ocupar nuestro lugar y recibir todo ese castigo en lugar nuestro. Y por sus heridas, ser nosotros curados. Jesucristo es el único que salva. Ahora, ¿cuál era el camino de regreso? ¿Qué tenía que hacer David? Hay una parábola que es la del hijo pródigo, ya la hemos escuchado muchas veces. Quiero aclarar antes de seguir una cosa. Pródigo no significa arrepentido. Pródigo no significa el que hizo las cosas mal, pero luego se arrepintió. No, la palabra pródigo significa, textualmente, sinvergüenza, derrochador. Eso es lo que significa. Entonces, el hijo pródigo, sabéis que había un padre que tenía 2 hijos, uno mayor, uno menor. El menor disfrutaban de todas las bendiciones de su padre en su casa, no le faltaba de nada, pero resulta de que el menor un día decide que quiere saber mundo, que quiere ver mundo, quiere conocer otras nuevas experiencias, y le dice a su padre, padre, dame la parte de mi herencia, me la das porque yo quiero experimentar. Y entonces el padre, ¿qué hace? Pues le da la parte que le corresponde, él se va y se lo pasa pipa, ¿no? En principio, qué libertad tengo sin mi padre aquí que me esté vigilando, Vicente, qué cosa, maravilloso, ¿no? Ahora voy a hacer lo que me da la gana. Y se va por ahí, hace lo que le da la gana en todos los aspectos, no vamos ahora a entrar en detalles, ¿verdad?
Se infla a comer, a beber, a hacer guarrerías, en fin, todas estas cosas. Y llega un momento en que se queda sin dinero. Y coincide además con una gran crisis en aquel país al que se había ido. De tal manera que se queda sin trabajo, sin dinero, sin papeles, se queda sin nada, en la miseria más absoluta. Y dice, ¿y ahora qué hago? Dios mío, me estoy muriendo de hambre. Y coge y va allí a uno y le dice, oiga, usted tiene una manada de cerdos de esa, ¿no? Y dice, sí, yo tengo aquí cerdos. Dice, ¿por qué no me contrata y me pone a cuidar los cerditos estos? Sabéis que para un judío cuidar cerdos era lo más horrible que había. Eso era, vamos, y eran animales inmundos. ¿Hasta qué punto se humilló por el hambre? Y entonces dice, sí. Pero dice que él estaba allí con todos los cerdos, cuidándolos, los sacaría a pastorearlos por ahí, no sé cómo sería la cosa esta, y resulta de que el muchacho tiene tanta hambre que dice, yo quiero comer aunque sea lo que están comiendo los cerdos, las algarrobas, pero no había suficiente. Se las comían los cerdos y él no podía comer. Y así que entra en sí mismo y empieza a pensar, ay, Dios mío, he hecho el tonto, pero bien tonto. Yo tenía todo con mi padre. Yo no me faltaba nada, pero por mi tontería de querer ver el mundo, de otras nuevas experiencias y todo eso, me dejé tentar por aquellas voces que decían, bueno, en tal sitio se lo pasa uno en grande, ¿sabes? Hay de todo, hay discotecas, ahí, vamos, fabuloso, ¿no? Te lo vas a pasar y quítate ya la idea de tu padre, que tú disfruta, hombre, disfruta. Y resulta de que dice, he metido la pata hasta el fondo, me he dejado engañar y he perdido la bendición de mi padre. ¿Qué tengo que hacer? Voy a volver a mi padre, mejor. Me voy a humillar, voy a llegar allí y le voy a decir, padre, perdóname porque he metido la pata, lo siento. Entonces coge, se levanta, va y bueno, ya sabéis la historia. Regresa a su padre, lo estaba esperando, de lejos lo ve, sale a correr, se echa encima de él. Lo besa, le viste, le hace una fiesta y le dice, padre, he pecado contra ti, contra el cielo, soy miserable, perdóname y hazme a uno como tus jornaleros. Yo ya no quiero ser que me traten ni como a tu hijo, como si fuera cualquiera de estos que te sale a cuidar el ganado o a trabajar en el establo. El camino de David, el camino que David tenía que recorrer es el del hijo pródigo. El camino que David tenía que recorrer es el del reconocimiento del pecado. El pecado es algo terrible que hay que reconocer. Lavaos y limpiaos, dice la Escritura en Isaías 1:16. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Y aprender a hacer el bien. Que para hacer el bien hay que aprender. Hay que acostumbrarse a hacer el bien. A sustituir lo malo por lo bueno. Poco a poco. A lo mejor al principio te cuesta, ¿verdad? Porque como estás acostumbrado, has vivido en un ambiente donde todo era desorden, donde todo eran cosas malas, donde todo eran palabrotas, donde todo eran... Pero hay algo diferente. Y hay que aprenderlo también. Igual que has aprendido lo malo, también puedes aprender lo bueno. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta tú y yo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es el camino de la confesión. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir pecados nunca, jamás te puede otorgar el perdón de Dios. Así que si tú estás pensando en ocultar algún tipo de pecado, el que sea, no lo hagas por tu propio bien. Denúnciate tú mismo. Preséntate delante del Señor, reconócelo y abandónalo, y el Señor sin duda te perdonará. Es el camino de la confianza en un Dios amoroso que siempre concede otra oportunidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Hay otra oportunidad de parte de Dios. El camino a veces es estrecho. La puerta por la que tenemos que entrar también. A veces es demasiado estrecha esa puerta y el camino también es demasiado estrecho y difícil, pero es el camino correcto. No hay otro camino. El que te mantiene en la comunión con Dios hasta el final. Ese es el único camino. Hay muchos caminos diferentes, ¿no? Pero solamente uno lleva a la restauración con Dios, a la salvación. Jesús siempre estará con nosotros y eso es lo mejor de todo. Eso es lo mejor. No te dejaré ni te desampararé. Eso dijo Jesús. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esas son las palabras, la promesa del Señor a un corazón arrepentido, a un corazón que quiere volverse a Él, un corazón que decide que ya todo lo que hizo ya basta y que ahora quiere entregarse de verdad de corazón al Señor. Quizás hayas perdido el gozo de tu salvación, si no todo, sí en parte. El pecado en ocasiones es muy sutil y se presenta como algo inofensivo hasta que nos roba la comunión con Dios. Pero al igual que David, podemos recuperarlo por medio del sincero arrepentimiento. Solo a través del sincero arrepentimiento. Regresa a Jesús, de verdad, y serás restaurado totalmente. Es verdad que Dios a veces tendrá que hacer ajustes. A veces hay que hacer ajustes. Uno hace cosas que no debía hacer, toma decisiones equivocadas, luego Dios, si tú te arrepientes, te perdona, pero sí que es verdad que a veces Dios tiene que hacer algunos ajustes. ¿Qué ajustes hizo Dios con David? Dios le perdonó, Dios le restauró, pero tuvo que quitarle a su hijo. El hijo de Betsabé, el hijo del adulterio, Dios se lo llevó. Y muchos pueden pensar, ¿por qué? Bueno, mira, en principio los niños todos van al cielo de cabeza. Quizá ese niño se hubiera crecido, se hubiera convertido en un pecador y no hubiera ido al cielo. Así que yo lo veo como un acto más de la benevolencia del Señor. Pero sabes una cosa, cuando Dios tiene un plan en tu vida, ese plan lo va a cumplir. Ya lo tiene perfectamente diseñado. Ahora, como a ti se te ocurra hacer alteraciones o cambios, ¿no? Creyendo que tú sabes mejor, o en este momento yo voy a hacer esto, voy a cambiar aquello porque así es mejor, puede ser que eso no esté en los planes de Dios y Dios tenga que hacer ajustes. ¿Os acordáis de Sara y de Abraham? El Señor le prometió que iba a darle una descendencia tremenda, pero ellos llegan a viejos. Pero vamos a ver, si yo no tengo ni siquiera un hijo, ¿cómo voy a tener una descendencia? No voy a dejar en herencia a nadie. Y mi mujer ya es vieja, ya no tiene capacidad de quedarse embarazada. Y le dijo el Señor, tu mujer, Sara, quedará preñada y de aquí a un año yo volveré y tendrás un hijo. Pero es que no. Y entonces deciden, mira, vamos a hacer algo. Coge Sara y le dice a su sirvienta, le dice, mira, acuéstate con mi marido y cuando dé salud, había una costumbre semítica de que la que estaba dando a luz se ponía en las rodillas, en las piernas de la otra y es como si la otra estuviera pariendo, así que el hijo le pertenecía, ¿no? Y así te lo doy. Y le dio a Ismael. Abraham, fantástico, ¿vale? Qué bien, ya tengo un hijo, por fin, tal. Pero Dios le dice, pero es que no era así como yo lo decía. Yo te dije que de Sara y de ti ibais a tener un hijo. Y lo tienen. Al final lo tienen. Isaac.
¿Y sabéis lo que ha ocurrido por esa metedura de pata o ese querer de Sara y de Abraham arreglar las cosas y cambiar las cositas a ver si salen mejor? Mirad el telediario y ahí tenéis Palestina, los árabes y los israelíes. Porque los ismaelitas son los padres de los árabes. Y Isaac es el padre de los hebreos. Ahí tenemos la guerra. ¿Por qué? Porque desde el principio el hombre pensó que era mucho más sencillo y era mejor y más razonable hacer las cosas de una manera, y Dios dijo, ahora no. Y él tuvo que hacer ajustes. ¿Qué ajustes tuvo que hacer? Pues tuvo que coger a Ismael y decirle a su mamá, mamá de Ismael, coge a tu hijo, yo te doy todo lo que tú quieras, porque Abraham era muy rico, toma, no te va a faltar de nada, pero aléjate de mí, aléjate de nosotros, porque la promesa de Dios venía en Isaac, no en Ismael. Y el hombre quiso alterarlo, quiso que fuera al revés, Ismael. Y Dios dijo, no, por ahí no paso, yo lo he dicho así, eso es perfecto, y así es como se va a hacer. Por eso Dios le quitó el hijo a David, porque si hubiera sido su primer hijo, hubiera ocupado el lugar de Salomón. Y Dios tenía en sus planes que fuera Salomón. Amén. Amén. Bien, entonces, terminamos. Perder el gozo de la salvación de Dios es algo terrible. No es nada agradable. No me gustaría que tú sintieses que pierdes el gozo de la salvación de Dios. Si lo has perdido, no total, pero a lo mejor en cierto grado, sabes que puedes venir otra vez para llenarte de ese gozo de la salvación de Dios hasta estar repleto. Pero a través del arrepentimiento, de la sincera conversión de venir a Dios de todo corazón. Y el camino, pues es el arrepentimiento y es el decir, Señor, aquí estoy, haz las cosas como tú quieras, no como yo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.